¡Ey, ey, ey! ¿Ya están ahí? ¿Cuántos somos conectados? Mira, ¿sabes qué? Falta que se conecte más familia. Pásale la voz, pásale el link para que se conecten porque ya vamos a comenzar. ¿Sí? Bienvenida, amada iglesia, a esta nueva transmisión en vivo de la Fraternidad Cristiana El Chay. Es un gusto tenerte en familia. Antes de comenzar, déjame darte algunos consejos. 1. Es importante ver este directo con toda tu familia. Así que si no está tu familia contigo, llámalos, vengan, corren, porque es un momento especial. 2. Ten tu Biblia y tu libreta de anotaciones. 3. No te olvides compartir este directo con las personas que aún no conocen de Cristo. 4. Cuéntanos cómo vives esta transmisión. Compártenos una foto con este hashtag y esta cuenta. Que Dios te bendiga. Bienvenida, amada iglesia, a esta nueva transmisión de la misión Fraternidad Cristiana El Chay. Qué gusto poder estar en familia, ¿verdad? Qué gusto poder estar nuevamente hoy juntos, aunque no estemos juntos físicamente, pero sabemos que nuestro Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos une. Así que pongámonos de acuerdo ahí en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con quienes estés. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu obra perfecta. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que tú estás hablando a los corazones. Yo sé, Señor, que tú estás hablando a la iglesia. Padre, que este día también sea, Señor, un día de oportunidad, un día en el cual podamos escuchar tu voz, Señor, en el cual podamos ser inspirados de ti. Permítenos, Señor, ministrar tu corazón. Permítenos llegar a lo más profundo de ti, Señor. Permítenos enamorarte y enamorarnos, Señor, al mismo tiempo. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo, por lo que estás hablando en nuestras vidas. Padre, sé tú, Señor. Espíritu Santo, obra como tú quieras hacer en nosotros, ahí en las familias, en las casas, Señor. Sé tú, Señor, obrando en la manera en que tú quieres. Abrimos nuestro corazón, la puerta de nuestra vida, y Padre, ten la libertad de hacer con nosotros como tú quieras. Gracias, Jesús, te alabamos, te honramos, queremos exaltar tu nombre. Bendice a las personas que aún se están conectando, Señor. Y este día, Señor, que sea un día de victoria. Proclamamos, Señor, el día de salvación. Proclamamos, Señor, un día de gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y todos los gozamos. Den un aplauso en casa. Vamos a cantarlo a nuestro Dios. Suya es la victoria.
al fin, solo en Jesús. Viviré en su nombre, viviré, no moriré en su nombre. Hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Y tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Y derrumba todo en mi interior. Y sé que puedes hacerlo. Mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla. Una batalla. Una batalla. Una batalla. Una batalla. Una batalla. Nunca fallarás. Nunca fallarás. No has perdido una batalla. Una batalla. Una batalla. Una batalla. Una batalla. Una batalla. No fallarás. Nunca fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es
Qué hermoso tiempo, qué hermoso momento en la presencia de Dios, todos juntos. Y en esta parte quisiera compartir una promesa de Dios. El Señor guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmos 121:8. Quisiera también en esta hora recordarte que hemos sido llamados y convocados para poder transmitir ese amor de Dios. Y no olvidemos de estar orando por las personas que aún no conocen de Jesús. Somos llamados, somos la sal y luz en este mundo. Oremos por Jimmy Ocampo, que está superando este problema del COVID-19, y también por aquellos que tengan necesidad de salud. Y en esta hora decirles que los amamos y los extrañamos. Veámoslos entonces. Hola familia, no olviden que los días martes los del nivel 1 tienen el discipulado Engendrando Vidas con la pastora Elena a las 7:15 mediante Zoom. Los días miércoles tenemos nuestro culto de oración con el pastor Víctor Hugo, que pueden seguir a través de esta cuenta. Los hombres no olviden que tienen su reunión de planificación con el pastor Luis Camugliari. Si te gusta el video, no olvides suscribirte y compartirlo con las personas que aún no conocen de Cristo. Amada Iglesia, quiero contarte acerca de Compasión. Compasión es un movimiento que nace en el corazón de Dios y que fue sembrado en esta casa, en la Iglesia. No solo tiene como fin el bendecir a familias en extrema pobreza con víveres de primera necesidad, sino que tiene como fin el sembrar algo eterno, sembrar esa palabra de salvación, el sembrar esperanza. Si tú quieres formar parte de Compasión, por favor escríbenos a nuestras redes sociales para mayor información. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente estamos a través de este medio entrando a sus casas para compartir la palabra del Señor. La palabra que el Señor tiene en esta mañana para nosotros está dirigida hacia la relación de los padres, del padre, para ser específico, y los hijos. El título es En los brazos del Padre, y quisiera que me acompañen en oración allí en su hogar antes de la lectura bíblica. Oremos, por favor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por este medio, la libertad que tenemos en ti. Tu palabra no está presa y ella va a seguir corriendo, Padre. Gracias por tu palabra. Háblanos, edifica nuestras vidas, sana nuestras heridas. Te prometemos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Padre. Nos disponemos entonces a tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Es una parábola muy interesante. Es interesante porque en el contexto Jesús está hablando de la oveja perdida. Y luego que habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida. Y luego que habla de la moneda perdida, habla del hijo perdido o el hijo pródigo. Vamos a la lectura. ¿Qué es lo que dice las Escrituras en Lucas? El capítulo 15, del 11 en adelante. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Interesante esta hermosa parábola que Jesús nos narra. Jesús nos narra esta parábola habiendo sido convidado a una reunión. Y de repente saca esta historia de la vida cotidiana, de una familia en plenas labores. Esa es la impresión que nos causa. Él comienza la narración en el verso 11 diciendo un artículo indeterminado. El Señor empieza con un artículo indeterminado y luego define y dice hombre. Quiero decirles que la hombría es una condición del varón. La hombría es una condición del varón. Y luego dice un hombre, y luego dice tenía 2 hijos. No dice ni menciona a la esposa, no dice si era un buen hombre, si era un mal hombre, no dice si era un hombre que no expresaba amor a sus hijos, no dice si era un hombre con vicios, un hombre problemático, no le da esa calificación, pero dice un hombre y luego dice tenía 2 hijos. No menciona a la madre, no dice la escritura si estaba en casa, tampoco Jesús menciona si ella estaba de repente en un lado del campo trabajando con ellos, o si era viudo o quizás había ido de casa. Pero Jesús encierra el relato en un hombre y 2 hijos porque quiere llamar nuestra atención a la responsabilidad que tiene el hombre. ¿Por qué Jesús menciona el hombre y los hijos y no menciona a la madre? Porque el formar hijos varones, hijos hombres, es una responsabilidad del padre. El padre tiene la responsabilidad de marcar identidad, de extender a él visión, de marcar en él una hombría correcta. Los hijos se embeben de los padres, de lo que oyen de ellos, de lo que escuchan de ellos, pero sobre todo de su ejemplo, porque nuestros hijos mirarán nuestra conducta, mirarán nuestra forma, cómo nos conducimos, y eso es lo que realmente hará. Dice la Escritura que este padre tenía 2 hijos. Él les estaba marcando identidad. Quiero decirles también otra verdad, que nuestros hijos van a querer ser como nosotros o no van a querer ser como nosotros. El hijo dice, yo quiero ser como mi padre. O el hijo dice, yo no quiero ser como mi padre. O quizás algunos padres un poco más osados, sabiendo el estilo de vida que ellos tienen, sabiendo la calidad de personas que son, le dirán a sus hijos, hijo, supérame. Como me dijo mi padre a mí en algún momento, hijo, sé mejor que yo, supérame en todo. Y era un buen hombre mi padre, un hombre sin vicios, a eso me refiero, un hombre de una sola mujer, un hombre de casa, dedicado al trabajo. Pero también el padre está extendiendo un modelo a las hijas, porque las hijas dicen, yo quiero un hombre como mi padre, o quiero un hombre que se parezca a mi padre, o quiero una persona que no se parezca en nada a mi padre, porque de alguna manera estamos construyendo también identidad y un modelo en las hijas, y esto no quiere decir que hay algún tipo de problema, de complejo de Electra, no. Esto estamos hablando de diseños, no estamos hablando de problemas, estamos hablando de identidad, estamos hablando de marcación, porque el diseño que nuestros hijos tienen es el que llevarán a su futuro hogar. Ese es el diseño que ellos llevarán.
Entonces, de ahí que dice la Escritura. La Escritura dice en el verso 11, hemos leído, 15, 11, hemos leído que dice, un hombre tenía 2 hijos, pero luego dice en el verso 12, hay un cambio abrupto, hay un cambio que rompe el orden, no entendemos por qué, pero es un cambio brusco y dice la Escritura, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Por qué los hijos quieren salir de casa? Acá la Escritura no nos dice que el padre dio un mal ejemplo, no nos dice que el padre lo maltrataba, no nos dice que tenía vicios o que era maltratador de la madre, no nos dice tampoco la Escritura que era un irresponsable, pero sí nos deja entrever que era un hombre trabajador, era un hombre que tenía bienes, era un hombre que tenía propiedades, porque el hijo le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, dice la Escritura, le dio, le repartió. Esto era contrario a la cultura judía, contrario a las costumbres también, porque generalmente el padre reparte herencia en vida, pero la delega cuando está muerto. Recién cuando están muertos los hijos tienen derecho a tomar herencia y no en vida, pero este hijo, contrario a las costumbres, donde el hijo mayor heredaba todo y administraba todo y sostenía, él toma herencia y sale de casa. ¿Por qué los hijos salen de casa? Hemos dicho que este padre no había dado ejemplo malo, hemos dicho que no tenía vicios. A veces los hijos salen de casa porque no reciben en casa lo que ellos esperan. Los hijos salen de casa también por la influencia de los malos amigos. Los hijos salen de casa porque ven continuamente los roces, los problemas que hay y no se sienten bien. Los hijos salen de casa porque de repente se hace ya intolerante la relación con los hermanos, con los padres. Él siente que está incomodando y quiere salir de casa. O los hijos salen de casa porque dicen, bueno, hasta aquí mis padres me han sostenido y quiero hacer una vida ya sin cargar a mis padres, no quiero cargarlos, y salen de casa. Son muchas y quizás otras que podríamos sumar de por qué los hijos salen de casa. Este hijo sin razón alguna pide herencia y sale de casa. No explica la Escritura la razón. Y lo que me asombra es la actitud del padre, porque el padre no le protesta, el padre no lo resondra, el padre no se opone a su decisión y el padre accede a la petición de su hijo, lo que me habla de la calidad de padre que era, de la calidad de hombre que era. Y dice que él le repartió la herencia a los 2 hijos. ¿Qué más dice la Escritura? En el verso 13 dice, no muchos días después, dice la Escritura, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo quiero decirle algo. Es importante que nosotros marquemos hombría en nuestros hijos y la hombría tiene que ver con la capacidad para asumir responsabilidades. Y vemos con sorpresa que este hijo que había visto un padre y tenía un diseño de buen padre, toma los bienes y sale de casa. El dinero es un poder. Dice la Escritura que el hijo, tomando el dinero, se fue lejos para no volver más. Esa era la impresión. No quería volver a ver a la familia, no quería volver a los padres. Entonces no sabemos qué había en el corazón de este hijo, pero el dinero tiene la capacidad para sacar lo mejor de nosotros o sacar lo peor de nosotros, sobre todo cuando el corazón está lleno de resentimientos, amarguras, cuando hay cosas oscuras en él. El dinero tiene la capacidad de evidenciar. Y vemos aquí a este hijo tomando esa acción, yéndose lejos, dice la Escritura. Yo quiero decirle que nosotros tenemos 3 necesidades. Necesidades físicas, que son las que reconocemos fácilmente. Hambre, sed, cansancio, son necesidades físicas, necesidad de recrear o hacer deporte.
son necesidades que nosotros experimentamos. De repente para otros el hacer deportes no es una necesidad, para otros sí. Las necesidades espirituales, que son aquellas que nos protegen y nos hacen cuidarnos frente a problemas como el que se está presentando, la pandemia, no morir. El instinto de preservación es una necesidad, pero también hay una necesidad espiritual por encima, es la de tener fe en alguien, en algo, a qué aferrarnos. Pero así también hay necesidades emocionales. Esas necesidades emocionales pasan por amor, reconocimiento, éxito. Pasa también por admiración, amor, el saber que estás logrando tus sueños. Pasa también por halagos, estima. Pasa por decoro, por honra, por respeto. Son necesidades emocionales que los padres tenemos que llenar en los hijos. Pero, ¿qué si el padre fue una persona que tuvo problemas? ¿Qué si el padre con el cual nosotros crecimos es un padre que no tuvo un padre? Si nosotros crecimos con un padre que no tuvo un padre, entonces jamás él pudo recibir de su padre un modelo, una extensión, un diseño, y él entrará a formarnos con esas carestías, al menos que Dios en su gracia y en su misericordia haya puesto a una persona en la familia que llene esos espacios emocionales que nosotros necesitamos. ¿O qué si el padre que nosotros tuvimos, un padre rechazado? Yo quiero decirles que el rechazado rechaza, es una persona que tiene ausencia, nunca se rebasa del amor. Solamente Jesucristo tiene la capacidad de poder llenar esas ausencias de amor que experimentó en la familia. Entonces, el rechazo será la herramienta que el padre use también en la formación de sus hijos, rechazándolo. ¿O qué si el padre que nosotros tuvimos era un padre que nunca recibió amor? Tuvo padres que solamente asumían responsabilidades, pero no asumían la capacidad de llenar sus necesidades emocionales, extendiendo amor hacia su persona. Yo quiero decirle una verdad: nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no recibió amor, ¿cómo va a dar amor? O quizás padres que fueron maltratados y que somos maltratados por ellos, o padres como el que una vez vinieron 2 hijos a decirme: pastor, mi papá es un hombre duro, es un hombre que trabaja, es un hombre responsable, es un hombre sin vicios, pero nunca nos ha dado afecto, nunca nos ha dicho cuánto valemos para él, nunca nos ha dicho si nos ama, nunca nos ha dicho cuánto valemos para él, si se siente orgulloso o no de nosotros. No sabía qué decirle a estos hijos, solamente se me vino por inspiración del cielo a decirles: lo que pasa es que ustedes no conocen a su padre. Si quieren conocer a su padre, comuníquense con él, conversen con él, interésense por él, escúchenle, dejen que él les cuente sus historias y ustedes callen. Y se enteraron que su padre era un niño que, estando en su provincia jugando con otros amiguitos, se sube a un camión y en ese jugueteo todo él se queda dormido, en ese jugueteo de las escondidas, y el chofer del camión, que estaba de paso, sube al carro y se enrumba hacia la capital. Cuando él llega a la capital, el niño despierta y no conoce ni reconoce nada y se bajó, y el chofer nunca se dio cuenta, ni tampoco nunca le dijo al chofer, porque ellos estaban haciendo travesuras en su pueblo y el niño se quedó por allí vagando. Su padre les contó que él empezó a vivir ahí después de llorar por muchas noches y empezó él a crecer como un niño sin padres, y al ver que otros ayudaban cargando, así empezó a hacerse de la vida. Así él enfrentó solo hasta que pudo pagarse un lugar, sus estudios, con trabajo, y salió adelante. Esa es la historia que les contó, y los hijos cambiaron con su padre, lo entendieron. ¿Cómo es el padre que tú tienes? ¿Es un buen padre? ¿Y qué tipo de padre eres tú?
¿Te consideras tú un buen padre? Este hijo pródigo se fue lejos porque no quería ver a la familia, no quería ver a sus padres, dice la Escritura. Ahora, las necesidades emocionales, si nosotros no las llenamos, otras personas estarán en disposición a llenar esas necesidades. Nuestros hijos estarán dispuestos a embeberse de otras experiencias, de otras personas. Y si esas personas no son buenas, entonces eso extenderán a nuestros hijos, llenarán de una manera errada esas necesidades emocionales. El problema es que muchas veces esas necesidades emocionales son confundidas, y al ser confundida la gente se llena de ansiedad y se sube de peso, pero en realidad la necesidad emocional no es física. O esas necesidades serán confundidas con sexo, o serán confundidas con violencia, serán confundidas con droga, o cualquier persona que nos extienda una identidad, cualquiera que sea, nos parecerá bien. Nosotros tenemos que aprender a llenar en nuestros hijos esas necesidades que aquí vemos. En el verso 17 dice la Escritura, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Qué había pasado con este hijo? Este hijo había malgastado todo, y después de haber malgastado todo, dice la Escritura, se arrimó. Permítame leer unos versos antes de concluir con el verso 17 o de seguir con el verso 17. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenarse el vientre de las algarrobas de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Interesante. Él en casa nunca pudo aprender lo que su padre le ordenaba. No aprendió a obedecer órdenes. No aprendió a escuchar a su padre, y ahora, siendo hijo de un hacendado, era enviado. Lo enviaron a apacentar cerdos. Apacentar cerdos en la sociedad judía, en la religión judía, no es bueno, no es un buen indicio, porque el cerdo en la ley es considerado un animal inmundo. Sin embargo, él estaba cuidando lo que la ley tenía por inmundo. Hasta ese punto llegó el hijo pródigo. Estaba ahora como un arrimado, fue y se arrimó, dice, siendo hijo, estaba como arrimado, siendo un hacendado, teniendo criados, ahora era enviado, teniendo un padre, ahora estaba como un peón más. Cuando nosotros, los hijos, cimentamos nuestros hogares basados en resentimiento, no esperemos un buen hogar. Cuando nosotros hemos rechazado a nuestros padres en su forma de ser, en vez de amarles, honrarles, porque la honra no está supeditada a la conducta que ellos tengan. La honra que es respeto, la honra que es atención, no está supeditada a si ellos fueron buenos o malos. La Biblia solamente dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque Dios nos ama. Y si nosotros amamos a Dios, esa va a ser nuestro deseo, por obedecer a Dios y porque amamos a Dios, honrarlos. No dice si fueron buenos o malos. Este hijo estaba reaprendiendo lo que no quiso aprender en casa. No quiso aprender en casa la lección y afuera la aprenden. Eso pasa con nuestros hijos. Cuando piensan que lo saben todo y piensan ellos que nuestros padres son demasiado antiguos, ya pasaron de moda y cosas por el estilo, cuando la Biblia habla de que las sendas antiguas son las mejores de transitar, las que Dios establece en su palabra. Ahora sí leemos el verso 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que hace que este hijo pensar en papá? Los hijos generalmente piensan en sus padres cuando hay crisis. Los hijos piensan en sus padres cuando hay problemas. Este hijo malgastó todo. Era como si hubiera estado enajenado en un momento de locura. O como si hubiera estado divariando, porque la Escritura dice, y volviendo en sí. ¿Qué había pasado? ¿Es que acaso el resentimiento, la amargura contra los padres puede cegarnos al punto de entrar en un estado casi como demencial sin darnos cuenta? Es casi el mismo peso de lo que vemos en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice que Nabucodonosor, que se volvió como una bestia, y que dice que la Escritura que le creció el cabello, le crecieron las uñas, comía pasto como si fuera buey, dice que alzando sus ojos al cielo, dice, y volviendo en sí, o alzando sus ojos al cielo, dice la Escritura. Él volvió en sí, era casi como un estado de locura del hijo pródigo. Y dice la Escritura que él volviendo en sí, lo primero que vino es su padre. Déjenme volver a leer este texto bíblico, del verso 18 al 20. Él planea la vuelta a casa, y miren lo que dice, verso 18, dice, me levantaré, hace un plan, e iré a mi padre y le diré. Él ya se vio frente a su padre. Y dice, me levantaré. Lo primero que tenemos que hacernos cuando nosotros no estamos bien con papá, o papá no está bien con los hijos, o hay ruptura de padres e hijos, y eso habla Malaquías, dice que él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, si no él vendrá y herirá la tierra con maldición, dice que Dios va a ejecutar allí, porque están rotas las brechas. Hay una brecha que ahora ya no es brecha, ahora es un abismo generacional por la tecnología. Pero miren cómo él planea, me levantaré. ¿Qué tienes que hacer primero? Levantarte. Luego de pensar en tu padre, de pensar en tu padre, levantarte. Luego que dice, iré. Que tienes que ir, búscalo. ¿Qué más dice? Y luego dice, y le diré. No puedes cerrar tu boca, tienes que aprender a comunicarte. Comunicarse es hablar lo que hay en el corazón sin llegar al paroxismo, sin llegar a las ofensas, sin llegar al insulto, sin llegar a esos adjetivos calificativos que lo que hacen es lacerar el alma y abrir más las heridas. Quizás se nos enseña en un área de la psicología que nosotros tenemos que descargar todo emocionalmente para ser libres. No tiene que ser así. El perdón es suficiente remedio y el pedir perdón también es suficiente remedio. Me levantaré, iré y diré. ¿Y qué dijo él? Que iba a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Miren el razonamiento de este hijo. El razonamiento de este hijo era que él iba a ir a la casa de su padre para decirle, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cómo se sentía este hijo en casa de su padre? Como un trabajador, como un peón, como un jornalero. No se sentía hijo. No experimentaba el ser hijo. ¿Cómo se sienten tus hijos en casa? ¿Cómo te sientes tú o cómo te sentiste tú en casa con papá? Está papá en una categoría en la cual tú puedes decir, porque no hay padre perfecto, que tu padre no fue perfecto, pero fue un buen padre. O estás tú condicionado por lo que papá en algún momento extendió hacia ti o no extendió, y eso está afectando la relación familiar.
Y él dice la Escritura, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cómo se sentía en casa? No se sentía ahí. ¿Cómo se sienten tus hijas en casa? ¿Se sienten amadas? ¿Se sienten preciadas? ¿Son halagadas? Yo recuerdo un amigo pastor, el pastor Hernán, un amigo muy preciado, que me decía, Lucho, hay dos tipos de hijos, me decía este amigo. Los que tú tienes que buscar y los que te buscan. Los hijos que te buscan, me dice, háblalos, abrázalos, halágalos. Pero hay otro tipo de hijos que no te buscan. No digas jamás, ellos se lo perdieron. Si tus hijas no te buscan, no digas jamás, ellas se lo pierden. Tú tienes que acercarte a ellos. Me pareció revelador. Y yo pude ver entre los míos quiénes eran las que se acercaban y quiénes no. Y seguí el consejo. Y la que no se acercaba, hoy se acerca, me abraza. Pero, ¿cómo te sienten tus hijos en casa? ¿Se sienten hijos? ¿Se sienten quizás ajenos? Tenía un amigo que escribe un poema a su padre que oficiaba en una institución militar, y él decía en su poema, pobre perro que crió a su crío con un amor tan frío. Es esa la categoría que tus hijos te están dando de repente, la que él le dio a su padre en su momento. Y dice la Escritura, y levantándose, planea la vuelta. Ahora viene el cumplimiento de ese plan. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corriendo, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Este hijo no conocía a su padre realmente. Si este padre era un buen judío, era un hombre que oraba todos los días por él. Y estando lejos, mañana y noche clamamos por nuestros hijos. Los encomendamos al Señor, los protegemos en oración. Se fue y ahora venía, dice que él lo reconoció, lo vio a lo lejos, y no obstante que estaba con el pelo crecido, la barba crecida, mal trajeado, sucio, no sé si en harapos. Lo que sí estoy seguro es que estaba maloliendo, porque él estaba entre los cerdos y quería comer de entre los cerdos. No traía un buen aroma, ni él ni su ropa, ni un hedor. Sin embargo, este padre mayor, cuando ve a su hijo, no escatima a sus años, se emociona y empieza a correr hacia su hijo. El hijo no corre, el hijo venía cabizbajo. El hijo venía reconociendo que él era el que se había equivocado. Venía reconociendo que no conocía a su padre. Y lo abraza el padre, y sin importarle si estaba vaciado o no, empezó a llenarlo de besos. Le rodea el cuello y pasa algo interesante, fíjese. Miren lo que dice la Escritura. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí terminó la frase. Y él había dicho, le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. Pero en los brazos del Padre se sintió hijo. En los brazos del Padre fue lleno de amor. En los brazos del Padre sus heridas se sanaron. En los brazos del Padre ese hijo fue reivindicado. En los brazos del Padre entendió que él se había llenado de cosas que nunca saciaron su vida, pero en los brazos del Padre estaban siendo saciadas. Solo el amor del Padre puede llenar todos los vacíos de nuestro corazón, y hablo del Padre de los cielos. Él es el verdadero Padre. Eso no quiere decir que no tenemos que restaurarnos con nuestro Padre, porque Jesús toma una historia cotidiana para hablarnos de la importancia, y dice luego la Escritura que el Padre dijo,
Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos. Anillo, pacto, nuevo vestido, becerro gordo. Cristo fue ofrecido por amor a ti. El Padre te ama. El Padre nos ama. ¿Alguna vez, señorita, le dijo a su padre lo preciosa que usted era, lo bella que era? A veces hay padres en los cuales hay insanía, y por esa insanía de unos pocos nos califican a todos. Pero Dios habla de sentar a los hijos en las piernas. Las piernas hablan de la inmensidad del Padre. Te sentó tu Padre en sus piernas, a un lado de ellas. Te dijo lo preciosa que eras. Te dijo lo hermosa que eras. Te dijo lo bonita que era su alhaja, que eras una joya del cielo, caída para su hogar. Solamente son palabras duras, son adjetivos despreciativos. Perdona. Él viene en un pasado así duro. Hijo, te dijo tu padre lo orgulloso que se sentía de ti, que eres su extensión a la siguiente generación. Si no te lo dijo, perdona. Pero cuando Jesús narra esta parábola, estaba pensando en Israel. Israel no conocía el amor del Padre. Ellos le decían el soberano o el déspotes. Y no conocían. Y Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Era para Israel. Dice el Salmo 27:10, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Era para Israel. Dios siempre se había revelado como Padre, pero ellos le miraban como el déspotes, Hachén, el del nombre. Como muchos de nosotros miramos a papá, como el duro. El Dios de los cielos, que es el Padre de todos los espíritus, te ama. Él ha entregado lo mejor que tenía, su Hijo Jesucristo. Él entregó a Cristo por ti, te ama. Él quiere darte un vestido nuevo, dice la Escritura, que Él ha emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero para nosotros. Ha emblanquecido nuestras ropas en la sangre de su Hijo. Y nos ha dado un pacto nuevo en su sangre. Por eso cada cena decimos, este es el nuevo pacto. Eso significaba el amor. Dios amó a Israel, pero Dios te ama a ti. Ahora el pacto es contigo. No querrás tú que el Padre de los cielos, que ha hecho moradas para ti y donde te espera cuando tú llegues, te rodee con sus brazos y te diga todo lo que te ama? Ya lo hizo en la persona de su Hijo Cristo. Pero Él quiere también expresar. ¿Por qué no recibes a Cristo en tu corazón? Recíbelo. Recibe este Padre bueno que te ama. ¿Y por qué no decides ponerte a cuenta con tus hijos y sanarte con tu Padre? Porque el resultado de tus hijos es el resultado de lo que tus padres hicieron. Si quieres hacer esto, primero, allí en tu casa, Pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, si ese es el amor de Dios para mí, y Dios va a trastocarme como trastocó al Hijo pródigo, porque hasta aquí yo he vivido como un pródigo, teniendo un Padre bueno en los cielos, que quiere bendecirme, que quiere vestirme, que quiere añadir bendición a mi hogar, a mi familia, prosperidad, y quiere traer lo suficiente a mi hogar. Yo he vivido como Él quería. Cristo te ama y Él quiere librarte primero de la condenación. Ahora en tu casa. Dile, Señor Jesús, en esta mañana te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento
arrepiento de mis pecados. Vengo como el pródigo a ti. Cambia mis vestiduras, cambia mi destino. Lávame en tu sangre, Señor Jesús. Haz un pacto nuevo conmigo. Y yo sé que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Te voy a seguir, Jesús. Ahora para usted que esté en casa con sus hijos, es bueno tener un tiempo con ellos, conversar y tal vez. Dígale, hijos, perdón, me equivoqué. No me voy a justificar de mis yerros, pero quiero cambiar, quiero ser mejor. Si usted ha entregado su vida a Cristo, por favor, comuníquelo a los miembros de la casa o contáctese con nosotros a través de la casa. Nos vemos el próximo domingo. Dios lo bendiga. ¿Creíste que ya nos habíamos ido? Solo para recordarte, nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. ¡Chao!